en un cuerpo, levantando manos. Amén. Buenas tardes, estamos aquí en el programa Oyendo la Voz del Padre, como cada lunes de 8:30 a 9:30, trayendo una pequeña enseñanza. Sí, para aquellos que me estén oyendo por primera vez, soy el maestro Cristian, amén, de la Casa de Dios y Puerta del Cielo, una iglesia ubicada en Alcalá de Guadaira, Sevilla. Sí, más adelante también estaré dando los horarios de reunión y todo para que puedan luego, si quieren visitarnos, te estaré dando toda la información de las redes sociales, ¿sí? La verdad, hemos tenido unos programas muy lindos atrás, han sido 5 programas hablando de lo que es el hogar, y ha sido una bendición poder traer estas enseñanzas hablando de lo que sería la morada y el hogar, ¿sí? Vamos a seguir ahora mismo otra línea, amén, para que podamos seguir avanzando cada programa. Vamos a ir trayendo una línea, ¿sí? La línea que voy a seguir ahora es hablar de las dimensiones de la cobertura, ¿sí? Entonces ha sido muy bendecido estos días atrás, donde hemos estado hablando de lo que será el hogar, la morada y demás, pero hoy pues vamos a traer ya algo distinto, ¿sí? Y estos programas adelante, si el Espíritu Santo lo permite, vamos a estar trayendo pues lo que sería o lo que vendría siendo hablar sobre lo que son las salas, hablar sobre lo que son las coberturas, amén. Por ello vamos a empezar ya con la palabra para que nos dé tiempo a todos, ¿sí? Quiero mandar primeramente, antes que nada, un saludo a todos aquellos que me estén oyendo, a todos aquellos que hoy puedan conectarse a esta mesa al aire, a todos aquellos que puedan hoy unirse, ¿no? a esta pequeña enseñanza, a esta pequeña mesa. Y nada, pues la verdad muy bendecido de poder estar trayendo, privilegiado, ¿no? De poder estar trayendo también esta enseñanza para cada uno. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿sí? Quiero hablar de las dimensiones de la cobertura. Primeramente, para ello vamos a tener que estar hablando de la importancia de la cobertura, de lo que es una cobertura y demás, ¿sí? Es muy importante que nosotros entendamos todo esto para que nos podamos desarrollar y mover dentro del reino de Dios con autoridad, nos podamos mover dentro del reino de Dios con poder, con libertad, sabiendo de que estamos cubiertos, ¿no? Esto yo siempre lo hablaba con muchos hermanos, de la importancia de lo que es estar cubiertos en Él, ¿no? Y esto lo establece Dios, el que nosotros podamos estar cubiertos en muchos versos bíblicos, pero yo quiero ir a Habacuc 3:3 y el 4, y el verso 4 también, Habacuc 3 y 4, para poder entender de cómo cubrió Dios, ¿no? Cómo cubre Dios, y lo iremos desarrollando. También vemos que Dios siempre está a nuestro cuidado, Dios como Padre, ¿no? Y nosotros también, dentro de lo que es la cobertura, la vemos humanamente, o a nivel físico también lo podemos ver, lo que sería el estar cubiertos. Y sería, por ejemplo, el hecho de tener un hogar, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, una casa, estás cubierto, tienes un techo, ¿no? Tienes una ropa con la cual te cubres también el cuerpo y demás. Entonces, hay muchas dimensiones de lo que sería cobertura, pero la principal, sobre todo, yo creo que es estar cubierto, ¿no? Para que no nos pueda caer ninguna lluvia ni nada de eso, sino de que principalmente lo que tengamos que, ¿cómo le puedo explicar? Lo que tengamos que estar seguros de estar cubierto. Yo creo que no hay mayor seguridad del hecho de estar cubierto, de tener un techo, ¿sabes? Y eso simplemente a nivel de lo que sería lo físico, no lo espiritual. Pero trayéndolo a lo espiritual, veremos que también es muy importante, también dentro del mundo espiritual, estar cubiertos, ¿no? Cubiertos por el mismo Dios, no cubiertos por cosas contrarias. Y ahora ya luego veremos esto, lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Primeramente quiero ir a Habacuc 3:3 y el verso 4 también, para que podamos estar desarrollando todo esto, ¿sí? Dice: Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán, y su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder, ¿sí? Vemos de que dice de que la gloria cubrió los cielos y que la tierra se llenó de la alabanza, ¿no? Pero vemos que ahí hay una cobertura de gloria. Pero luego en el verso 4 vemos que esa cobertura de gloria que estaba en el cielo es la mano de Dios, porque dice de que su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz.
y por lo tanto rayos brillantes, ¿sí?, salían de esa mano, y ahí estaba escondido el poder de Dios. Entonces vemos de que aquí vemos una cobertura de gloria, y esa cobertura de gloria es a través de la mano de Dios, ¿sí? Dios pone su mano sobre nosotros, sobre nuestra vida. Dios quiere poner la mano sobre tu vida para que puedas estar cubierto de gloria, para que puedan salir ese poder, ¿no? Porque dice que dentro de su mano está escondido su poder. Queremos encontrar poder de Dios, queremos vivir en poder de Dios, queremos ser empoderados por su bendición, por su gloria, por su unción. Tendremos que buscar que Dios nos cubra con su mano, ¿sí? De hecho, la mano dentro de lo que es la Biblia, ¿no? Muchas veces también lo hemos visto de manera muy figurativa, en el aspecto de que sí que es verdad, de que la palabra tiene sombras y figuras, pero lo veíamos como de manera literal, cuando decíamos, yo estoy cubierto por su mano. Entonces nos imaginábamos caminando por la calle y que espiritualmente había como una manita encima nuestra flotando y que nos cubría, ¿no? Y creíamos que eso era que estábamos cubiertos por la mano de Dios, ¿no? En parte tiene que reflejarse en lo físico, porque usted tenga en cuenta que la palabra de Dios dice de que todo lo que suceda en lo físico ha pasado de antes en lo espiritual. ¿Esto qué me quiere decir? Esto quiere decir de que todo lo que nosotros vivimos en lo físico es un mero reflejo de lo que vamos a vivir, o de lo que estamos viviendo, mejor dicho, en el mundo espiritual. Por lo tanto, como yo me mueva en el mundo espiritual, como yo me desarrolle, eso hará de que luego se refleje o se manifieste dentro del área física. Por lo tanto, cuando nos referimos, ¿no?, en este aspecto de, por ejemplo, decir vamos a estar cubiertos por la mano de Dios, no quiere decir que sea de manera, digamos, literal, en el aspecto de que su mano misma va a estar flotando encima mía, sino de que eso se tiene que manifestar de una manera física, ¿no? Y nosotros, ya entendiendo y estudiando la palabra, y también lo podemos desarrollar también hoy mismo, que sería de que la mano de Dios tiene esos 5 dedos, ¿no? Esos 5 dedos son figuras de Efesios 11:4, ¿no? Perdón, 4:11, no 11:4. De ese Efesios 4:11 y 4:12, que nos habla de que Dios mismo establece aquí en la tierra un liderazgo, ¿no? Un liderazgo con funciones ministeriales que son justamente 5 como los dedos de Dios, y coinciden, y estos 5 concuerdan con la mano. Entonces el estar cubierto, ¿no? Y esto es que nos mantiene una seguridad y nos da una seguridad dentro del reino, es que realmente estemos cubiertos por su mano. Pero estar cubierto por su mano es estar cubierto por un liderazgo que se desarrolle en estas 5 unciones, que se desarrolle en estos 5 niveles, ¿no? En el nivel de porque dice la palabra en Efesios 4:11, lo leemos para que usted pueda entenderlo y vea de que no me lo estoy inventando. Dice, y él mismo, refiriéndose a Dios, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Creo que muchos de los que ya han oído muchas veces mi programa, desde mucho antes, ya creo que entenderán esto, y ya será como un recordatorio, ¿no? Pero para aquellos nuevos que no lo hayan oído, realmente estos son los 5 ministerios establecidos por Dios dentro del Nuevo Testamento. O sea que no es que se hayan establecido en el Antiguo y luego la gente diga, no, pero eso es antiguo testamentario y ya no sirve. No, sigue válido a día de hoy, tiene su validez, tiene su importancia, y fue constituido, y no se registra en la Biblia de que Dios lo haya luego destruido o haya estado en contra de ello. Por lo tanto, entendemos de que esto sigue vigente a día de hoy. Por lo tanto, vemos que son justo 5, ¿no? Y cada uno coincide con los dedos de la mano, ¿no? Explicando la función de cada uno de ellos, yo creo que podríamos entender cada dedo de la mano cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, cuando nos referíamos a Habacuc, cuando en Habacuc estábamos diciendo de que en los cielos se cubrió de la gloria, ¿no? Que había una cobertura de gloria, y que esa cobertura de gloria realmente se estaba refiriendo a que en el cielo se posó la mano de Dios, y de ahí salía luz, que quiere decir una palabra de revelación, una enseñanza, y que en esa enseñanza hay escondido un poder, ¿no? Y esto realmente es así. Por lo tanto, nosotros debemos entender esa importancia de lo que es la cobertura, para que nosotros podamos entender de que necesitamos ese poder, necesitamos estar cubiertos por Dios, ¿no? De hecho, veamos o registremos dentro de la palabra lo que es no estar cubierto por Dios, o habernos salido de esa cobertura, ¿no? El hecho de habernos salido en esa cobertura
por ejemplo, lo vemos en Adán, ¿no? Adán, por ejemplo, Dios lo coloca dentro del huerto del Edén. Entendemos que el huerto del Edén era un lugar cercado, un lugar amurallado, según lo que significa huerto. Era un lugar que estaba amurallado, cercado, puesto en Edén. Y era un huerto, y ya hemos hablado muchas veces también del huerto, que ahí Dios puso al hombre para salvaguardar o guardar de toda la corrupción que había, afuera, y también para poder guardar y mantener su luz admirable, ¿no? La luz que ellos reflejaban, los hombres de aquellos tiempos en la época de Adán, dentro del huerto. Entonces, esa figura de mantenerse dentro del huerto era la figura de mantenerse lo que sería en la cobertura de Dios. Ellos, sin embargo, de hecho, también dicen la palabra de que ellos, cuando estaban en el huerto, Dios se paseaba cada tarde con ellos, ¿no? Entonces, cada tarde que Dios se paseaba con ellos, les impartía sus enseñanzas. Entonces, en otro aspecto, lo que veíamos ahí es que Adán realmente, y Eva, por supuesto, estaban cubiertos por Dios, estaban siendo cubiertos por el mismo Dios, que les daba sus enseñanzas, Él los cubría y los guardaba, ¿no? Porque de hecho lo que nos va a dar una cobertura es un guardar. Queremos estar seguros en Él, queremos estar guardados en Él, busquemos esa cobertura de gloria, busquemos estar bajo esa mano, porque si buscamos estar bajo esa mano o cubriéndonos con algo, eso nos va a salvaguardar de toda la corrupción que hay fuera y de todos los peligros. De hecho, como usted conoce en Génesis 1, cuando Adán se sale de la cobertura, o sea, cuando Adán ya pasa el lindero del huerto, en este aspecto de que Eva comenzó a hablar con algo exterior al huerto, vemos entonces de que ahí ya usted conoce toda la caída del hombre. Vemos de que la serpiente engaña a Eva. Eva al final le hace caso, come del fruto, le hace comer al marido. Luego se empiezan a echar la culpa entre ellos tres. Dios les dice, pues mira, no podéis estar aquí, habéis faltado, ¿no? O sea, yo os estaba cubriendo, os estaba protegiendo y ustedes se han salido de mi protección. Entonces, en ese reflejo ellos tienen que salir del huerto, ¿no? Porque es reflejo de que ellos se salieron de la cobertura del mismo Dios, y por lo tanto luego vemos que ya no hay una seguridad, ya no hay una protección, sino que lo que vemos es que ellos se convierten en meros seres mortales. Ellos dentro del huerto eran personas que no iban a alcanzar una muerte, pero ya fuera del huerto ya vemos, o fuera de la cobertura, ya vemos de que realmente ya sí pueden ser seres mortales, seres que incluso pueden levantarse en contra de ellos para matarlos, como dijo Caín, ¿no? Caín decía, Dios mío, si tú me vas a expulsar de esta tierra, de la tierra de mis padres, ponme un sello, porque no vaya a ser que los hombres de esta tierra se levanten y quieran matarme. Entonces, entendemos de que fuera de la cobertura se levantará todo lo contrario en contra de la vida suya, de la vida de usted, de la vida mía. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos de que ante todo tenemos que estar cubiertos, ¿sí? Entonces vemos esa cobertura y la veremos a lo largo de la Biblia, cómo Dios cubre, pero no cubre en un ámbito espiritual. De hecho, dentro del huerto del Edén sí que es verdad que yo creo que fue la primera vez que se registra que Dios cubrió personalmente al hombre, pero luego vemos después del huerto que Dios ya no cubre personalmente, sino de que encomienda a personas y encomienda características y encomienda hogares, casas, lugar, liderazgo para que cubran a la persona. Luego esto se reafirma, porque muchas veces la gente dice, pero muchas veces hay gente que dice, no, yo con Dios solo, pero no lo estableció así, y realmente esto era dentro del huerto. Dentro del huerto Dios cubría personalmente, pero fuera del huerto ya Dios no más. Y esto se reafirma cuando el pueblo pide jueces y pide reyes. Dice, no queremos que nos cubra Dios, no queremos que Dios sea unidireccional con nosotros, que haya alguien de en medio. Entonces, los mismos hombres pidieron eso, porque aguantar la cobertura del mismo Dios directamente, yo creo que muchas veces lo anhelamos, pero no entendemos, o no, creo que no somos conscientes de lo que eso acarrearía realmente, ¿no?
realmente sí estamos cubiertos por Dios, pero en este tiempo la cobertura de Dios se establecerá a través de lo que Dios haya delegado, ¿sí? En este caso su mano, pero también vamos a ver ahora luego que es a lo que quiero llegar y espero que me pueda dar tiempo. Y todos estos programas lunes, como hemos hecho anteriormente en los anteriores programas que hemos tenido 5 lunes que hemos estado hablando de la morada, pues esto no van a ser 5, a lo mejor serán más, serán menos, pero estaremos hablando de las dimensiones de la cobertura. Sí quiero llegar al menos a poder explicar cómo vamos a identificar cobertura dentro de la palabra y ya entraremos, ¿sí? Quiero dar los ejemplos de por qué es importante la cobertura, porque no me puedo aquí lanzar a hablar de cobertura sin que usted pueda captar la importancia, ¿sí? Son cosas básicas ya, son cosas de que tenemos que estar seguros en él. Para estar seguros en él tenemos que estar cubiertos, ¿sí? Y esto será de mucha importancia. He explicado, por ejemplo, lo importante que es que nosotros podamos estar bajo la cobertura de Dios, y he explicado cómo Adán y Eva se salieron de esa cobertura, entonces les alcanzó la muerte, les alcanzó la mortandad y se convierten en seres mortales. Luego también vemos en Sansón, por ejemplo, una persona que también se sale de la cobertura, cuando él está caminando, descendiendo a conseguir esposa en los campos de los filisteos, le sale a atacar un león, él se sale del camino y dice de que el Espíritu Santo desciende sobre él y él mata al león como si fuese un carnerito, ¿no? Dice que lo deshilacha como si fuese mantequilla, no le costó. ¿Esto por qué? Es porque realmente él todavía seguía manteniendo el poder de la cobertura, ¿no? Que en estos casos eran sus padres biológicos, ¿no? Aquellos que le estaban cubriendo, y cuando él se sale del camino, él sigue con el poder, pero luego vemos que paulatinamente él lo va perdiendo. Va perdiendo lo que es el poder, va perdiendo lo que es el poder que encierra esa mano, ¿no? No quiere decir, porque muchas veces lo malinterpretamos, no quiere decir que estemos idolatrando a la mano, sino de que entendemos de que es mano de Dios y que de ahí sale el poder, como hemos leído en Habacuc. Dice de que la tierra su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. La luz, ¿qué quiere decir? Quiere decir una palabra de revelación, no una enseñanza. Cáptelo como enseñanza, ¿sí? Rayos brillantes salían de la mano, entendemos esto en Efesios 4:11, y ahí estaba escondido su poder, ¿sí? Porque dentro de la enseñanza que dará la mano, hay escondido un poder, ¿sí? Sansón captó ese poder y él era un hombre empoderado, era un poderoso de los tiempos, pero luego cuando él se sale, vemos que él poco a poco lo va perdiendo. Al final realmente la gente dice el poder estaba en su pelo. No, el poder no estaba en su pelo. El poder estaba en todas las promesas que le lanzaban cada vez que le hacían, porque realmente la gente creía o cree que Sansón realmente tenía el pelo lacio y suelto. No, Sansón tenía el pelo largo, pero con una especie de gadejas o guedejas, que son como una especie de trenza que le trenzaban los sacerdotes, y mientras lo trenzaban, según la cultura de aquella época, le iban lanzando promesas. Entonces el poder no estaba en su cabello en sí, sino el poder estaba en todo lo que representaba el trenzar el pelo, que eran las promesas que le habían lanzado, ¿no? Una promesa de liderazgo que le había lanzado con él. Cuando él se sale, él empieza a perder esas promesas, se sale de toda la cobertura. Entonces eso luego, como yo he dicho al principio, se tenía que reflejar en lo físico, y se refleja cuando le cortan el pelo. Pero su poder no estaba en el pelo, sino en aquellas promesas que le habían lanzado, ¿sí? Muchas veces también dentro de cuando nosotros estamos cubiertos, nos entrelazan el cabello, nos entrelazan el pensamiento, ¿no? Porque el cabello es figura del pensamiento, y nos lo entrelazan para que nosotros podamos conectar este pensamiento, nuestra mente, con las promesas divinas de Dios. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos salimos, ya realmente el pelo sigue creciendo, los pensamientos siguen creciendo. ¿Qué ocurre? De que si no hay nadie que lo entrelace con las promesas de Dios, mis pensamientos luego estarán lacios, estarán sueltos, entonces ya pensaré en todo lo demás que no sea la promesa divina de Dios. Por lo tanto, luego prácticamente pasará navaja sobre mi cabeza, y eso quiere decir perderé la cobertura, ¿no? Entonces lo vemos en Adán, lo vemos en Sansón, y lo podríamos ver en muchísimas más vidas dentro de la Biblia, de aquellas personas de que saliéndose de la cobertura, y cobertura me refiero saliéndose del hogar, saliéndose de la morada, que hemos estado hablando mucho tiempo de esto en estos 5 programas anteriores, saliéndose de la cobertura de aquellos hombres y mujeres que te están cubriendo, veremos de que realmente
acarrearemos una mortandad para nuestra vida, ¿no? Porque ambos, tanto Adán y Eva, que luego fueron muriendo paulatinamente porque se convirtieron en seres mortales, como Sansón, que finalmente también tuvo que morir. Entonces no nos salgamos de esta cobertura, entendamos esa importancia, ¿sí? Entendiendo esto, entenderemos esta importancia de la cobertura, ¿sí? Quiero también ver un principio importante para poder desarrollar ya todo este tema, que es el que quiero traer, ¿sí? Que es las dimensiones de la cobertura. ¿Hemos entendido su importancia? Sí. Ahora vamos a entender cómo se refleja en la palabra, ¿sí? En la palabra de Dios se va a reflejar como la figura de la mano, como la figura de la sombra, pero yo quiero centrarme porque nos va a dar mucha más variedad en la figura de las alas, ¿sí? Cuando leemos alas dentro de la palabra entenderemos de que esto es cobertura, ¿sí? Por lo tanto deberemos entender lo que es ala. Entendiendo ala entenderemos cobertura y la característica de la cobertura, ¿no? Entonces deberemos estar dentro de esas alas para que nosotros podamos entender cómo estamos cubiertos, ¿no? Porque al igual que Dios cubre con su mano poderosa y cada dedo es una unción distinta, es una manera, es una enseñanza distinta, Entonces entendemos de que es la misma mano, pero cada uno con una unción distinta. Nosotros tendremos que pasar por el dimensionamiento de la cobertura, porque la cobertura lo que hace es potencia, ¿sí? La cobertura, por ejemplo, potenciaba a Adán y a Eva dentro del huerto, siendo seres de luz, siendo seres poderosos, siendo seres que manejaban la revelación, que caminaban juntamente con Dios. Pero también lo vemos en Sansón, hombre fuerte, que realmente tenía una fuerza sobrehumana. ¿Por qué? Porque estar bajo la cobertura potenciará todo el poder. Con esto no quiero decir que estar bajo cobertura me hará el hombre más fuerte del mundo, físicamente hablando, y que yo pueda con el dedo meñique levantar un coche. Pero dentro del ámbito espiritual sí que es verdad de que yo sí podré hacerlo. Dentro del ámbito espiritual tendré la fuerza para que todo pueda sujetarse al esto, porque dentro del mundo espiritual todo es legalidad realmente, es quién te está cubriendo a ti, quién te está respaldando, quién te está protegiendo, porque realmente esto es como la guerra, y Pablo lo dice, que es una batalla, la buena batalla de la fe, y realmente si a ti te ven solo dentro de la batalla, se lanzan 4 o 5 contra ti, y uno solo no va a poder vencer a todos los millares de todas las cosas contrarias que vienen a nuestra vida. Por lo tanto necesitaremos un equipo de personas, necesitaremos un respaldo, ¿no? Que yo diga, sí, yo vengo, pero tengo a gente detrás mía, tengo gente que me está cubriendo, que me está observando, tengo gente de que va a respaldarme, que me cubre las espaldas, ¿no? Entonces así la batalla es distinta, la batalla es de otra dimensión, la batalla ya es diferente. Entonces necesitamos esa cobertura realmente. Realmente entendemos alas, debemos entender alas, las alas de un ave, las alas de un ser alado, para entender esa cobertura, ¿sí? Porque necesitaremos prácticamente pasar por todas esas alas, no todas, porque hay algunas alas contrarias también que vamos a ver, y yo creo que vamos a hablar muchísimo de cada una de esas alas. Imagínense cuántas aves hay en la Biblia, y vamos a estar desarrollando muchísimas alas, ¿sí? Para entender, habrán alas que nosotros nos tendremos que ceñir y decir, ay, yo quiero este ala, o yo ya he superado este ala, ya me he visto cubierto por esta ala, ahora voy a una ala mayor. Y esto no quiere decir que, por ejemplo, tengan que estar cambiando de iglesia, sino que me refiero a que dentro de esa misma congregación me dimensionaré a otro nivel, ¿sí? Entonces eso es lo importante. Dice en su palabra en Malaquías 4:2, ¿vale? Que esto lo vamos a tener que descifrar muy delicadamente para que usted no lo malinterprete, que es: más a vosotros, los que teméis mi nombre, dice en Malaquías 4:2, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, ¿sí? Dice de que dentro de las alas traerá salvación, no que las alas salven, sino que dentro de las alas traerá salvación. Un ejemplo muy práctico: cada vez que usted sale a evangelizar y trae y lleva consigo y porta una palabra de salvación, usted está actuando como las alas del Padre, ¿sí? Realmente no se registra que Dios, cuando se le describe a Él físicamente, no tiene alas, pero Él se presta de las alas, ¿sí? Él se presta de las alas, como por ejemplo de aquellos que portan alas, como los pájaros, como los ángeles y demás, ¿sí? Pero realmente Él, sus alas son aquellos que portan las alas. No sé si me explico, o creo que necesito explicarme correctamente para poder dejar establecido esto. Dios realmente, Él, cuando dice que nos va a cubrir con sus alas,
realmente se está refiriendo a aquellos que portan las alas, porque las alas van a ser liderazgo, van a ser personas encomendadas. Como usted y como yo, cada vez que salimos a evangelizar, estaremos haciendo la función de un ala que trae salvación. Por lo tanto, una enseñanza que trae salvación, una palabra, una buena nueva que trae salvación, estaremos actuando como alas, ¿sí? No que nosotros salvemos, porque nosotros no podemos salvar, las alas no salvan, pero las alas llevan consigo salvación, para que cuando pasemos por esas alas de las personas, o sea, cuando cubramos con esa ala a la persona, luego pueda saltar como un becerro de la manada, ¿no? O sea, que luego pueda seguir avanzando. Tendríamos que explicar también la función del becerro, pero me iría mucho por las ramas. Por lo tanto, quedémonos en alas para que no se distraiga, quedémonos en esas alas, ¿no? Entonces nosotros debemos entender que en esas alas traeremos salvación, ¿sí? Salvación como figura de la enseñanza. Entonces cada ala traerá una enseñanza. En este aspecto, la primera ala que podemos ver o que podemos reflejar es una ala que trae salvación, ¿sí? Pero entonces que trae una enseñanza, que trae una buena nueva, ¿no? Entonces entenderemos que también hay distintas dimensiones de alas que traerán. Una trae la salvación, pero otras traerán distintas buenas nuevas, distintas revelaciones, distintos todos, ¿no? Entonces deberemos entender esas alas, ¿no? Para entender alas deberemos entender al pájaro que porta esas alas. Por lo tanto, deberemos ir entendiendo esto, ¿no? Entonces vamos ya por fin a desarrollar lo que es las alas, ¿no? Para poder entender. Y quiero empezar con las alas de la gallinita para que podamos entender, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante entender alas de gallina para poder entender una cosa básica que nos va a dar lo que es la cobertura, ¿sí? Dice en Mateo 23:37, aquí ya comenzamos a desarrollar, tengo media horita para desarrollar la gallina y ya la semana siguiente traeré más alas, ¿sí? Traeré muchas alas, no alitas de pollo, porque qué bueno sería traer alitas de pollo, nada, pero realmente vamos a traer distintas enseñanzas de lo que son las alas, ¿no? Entonces, perdonen, ahora sí. Entonces ahora quiero hablar de las alas de la gallina, entendiendo que ala es cobertura y de que realmente una principal beneficio tendremos que entender a la gallina. Para entender a la gallina deberemos entender su función, todo lo que hace y todo lo que hacen las alas de la gallina con este aspecto, ¿no? Pero para que usted vea de que yo no me estoy saliendo de la palabra, vamos a la palabra para entender esta dimensión. Dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, ¿sí? Aquí vemos que Cristo empieza a lanzar una palabra y dice, Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas, apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas de una cobertura? Quise cubriros como una gallina cubre a los polluelos y no me habéis dejado, no habéis querido, ¿sí? Por lo tanto, al no querer, la casa suya es dejada desierta. Va a haber una sequedad, va a haber, no te vas a saciar del agua, ¿sí? Una tierra seca, tú le echas el agua y ¡pum!, se la chupa rápido. No va a haber una saciedad, ¿sí? Va a haber sequedad en ti. Entonces, esto es grave. Por lo tanto, Cristo decía eso, ¿no? Por favor, déjense cubrir como la gallina cubre a sus polluelos, ¿no? Y aquí vemos y respaldamos aún más que las alas son personas, porque cuando él dice que quiso cubrir como las alas de la gallina cubren a sus polluelos, dice que él está hablando de que envió profetas y envió a enviados. Porque dice, mataste a los profetas, apedreaste a los enviados. O sea, quiere decir que ese profeta de ese tiempo y el enviado de ese tiempo, la función que ellos iban a hacer con Jerusalén, iba a ser el ser ala de gallina para ellos. Iba a ser cobertura con la función materna de una gallina. Y ellos no quisieron. Y ahora la gente puede decir, ay, esto es para la gente inconversa. No, es para Jerusalén. Y con esto no me estoy refiriendo a la Jerusalén física, hablando territorialmente. Me refiero a la Jerusalén espiritual. Y esto está hablando de la iglesia. Hay mucha iglesia de que vienen enviados, viene el liderazgo, que los quiere cubrir, que quiere cubrirlos como la gallina cubre a los polluelos, pero no han querido. Entonces, luego en ellos habrá una sequedad.
¿Y esto cómo se puede demostrar? A ver, ¿cómo se puede demostrar esto? Son personas de que realmente no aceptan ningún tipo de enseñanza, porque se la saben todas. Son gente de que, ¿cómo le puedo explicar? Gente que tiene un problema dentro del espíritu, y esto ya lo vamos a entender, y luego veremos beneficio de la ala de la gallina. Pero entendemos esto, vamos a entender esto. Por lo tanto, acá cuando se refiere a Jerusalén, se refiere a gente hijos de su voluntad, porque Jerusalén se refiere al centro de la voluntad de Dios. Entonces, hijos que están dentro de la voluntad y que no quieren ser cubiertos. Que no quieren ser cubiertos por una persona física, porque dicen, no, Dios y yo solos, o sea, ya está, o sea, no, o salen de la cobertura porque no son capaces de aguantar el consejo, la enseñanza. Cuando esto es importante, Dios puso el liderazgo, Dios puso a una cobertura para que, no para tenernos pisoteados, eso es una idea errónea, sino para que realmente nos sujetemos y a través de la obediencia podamos alcanzar niveles de gloria, porque al fin y al cabo son cobertura de gloria, como decía, que esa mano de Dios era una cobertura de gloria, porque dice que esos cielos se llenaron de gloria, ¿sí? Se cubrieron de gloria. Por lo tanto, busquemos esa cobertura de gloria, busquemos estar cubiertos, ¿no? Y en este aspecto por una ala de gallina. Sí, la gallina no es muy atractiva, y realmente la gente muchas veces no quiere ser cubierta por el ala de una gallina, porque realmente la gente dice no. Porque es difícil ser cubierto por el ala de una gallina. No es muy atractiva realmente. Es muy maternal. Por lo tanto, es como el consejo de un padre o la corrección de un padre, que realmente nos costará a nosotros muchísimo, ¿no? Diremos, qué difícil en este aspecto, o cada vez que nuestros padres nos daban un consejo, una corrección, era difícil de asumir, pero al fin y al cabo era para bien, ¿no? El estar cubierto por la ala de una gallina es estar cubierto por una madre, que entendemos que es la iglesia, ¿no? Estar cubierto por un ala que nos dará ante todo una enseñanza, un consejo y ante todo una corrección, pero detrás de esa corrección hay un amor, detrás de esa corrección hay un amor. Entonces, entendamos esa gallinita, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos el ave y no vemos lo que encierra las alas. En esta ala hay un consejo, hay una corrección, pero ahora quiero ir a más, ¿sí? Dice de que el problema o el principal, ¿cómo le puedo decir? El principal enemigo de que nos dejemos cubrir por las alas de la gallina sería en el aspecto que dice, no quisiste, dice, ¿no? Porque en Mateo 23:37 dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. No has querido, no quisiste, dice la palabra. Pero luego vemos que Pablo interpreta algo tremendo. Y dice, y yo sé, dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En otras palabras, lo que estaba diciendo Pablo, lo que yo ahora voy a decir, lo voy a decir en mi carne. O sea, lo voy a decir no en el espíritu, lo voy a decir lo que habla mi carne. Yo quiero, pero no puedo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, porque dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces lo que él estaba diciendo, yo quiero pero no puedo. Yo quiero pero no puedo, pero lo que está hablando, el yo quiero pero no puedo, es mi carne lo que está hablando. Pero luego el más adelante en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que en el espíritu, lo que yo quiero, yo puedo. Pero realmente, en la carne, yo quiero, pero no puedo, pero realmente no quieres. Porque realmente, Dios produce en ti el querer como el hacer. Si tú quieres, tú lo haces. En otras palabras, si tú quieres algo, tú lo haces. Si tú no quieres algo, no lo vas a hacer. Entonces, la carne dirá, no, yo quiero, pero no puedo. Pero es mentira. Porque Dios produce en ti y ha producido en cada ser humano el querer como el hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que tú quieras algo, tú lo hagas. Pero tu carne dirá, ay, yo quiero, pero no puedo. Pero realmente no es que ni siquiera puedas o no puedas, es que ni siquiera quieres. Entonces ese es el problema. Hay un problema dentro de la carne. Entonces vemos de que el principal enemigo para nosotros ser cubiertos será la carne. Cada vez que venga un consejo, cada vez que venga una enseñanza, a través de esas alas diremos, yo quiero, pero no puedo.
¿sí? Esto hará como nosotros una reacción de cada vez que venga un mensaje, apedriemos al enviado y matemos a los profetas como hacía Jerusalén, que decía: Jerusalén, Jerusalén, mataste a los profetas, apedreaste a los enviados. Pero esos profetas y esos enviados realmente lo que eran, querían hacer la función de las alas de la gallina, para juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Pero no has querido. Pero realmente luego Pablo descifra que no es que no hayan no es que no hayan podido, sino que realmente directamente no querían. Y la gente dice: no, pero es que yo no quiero estar cubierto por esas alas de la gallina porque no puedo, Cristian. No es que no puedas, es que no quieres directamente. Porque si tú quieres, tú puedes. Porque Pablo lo dice en Filipenses 2:13, que Dios produce en ti el querer como el hacer. Por lo tanto, cubrámonos por esa enseñanza. Estemos cubiertos por un consejo materno, por un consejo de la iglesia, por una enseñanza que a lo mejor traerá corrección. Porque eso nos habilitará para la siguiente fase, para la siguiente ala. Pero realmente si yo no me dejo cubrir, porque digo: no, es que esta persona, no vemos el ala, sino vemos el portador del ala. No vemos el ala, sino vemos a la gallina. Y decimos: no, yo no quiero que una gallina me cubra. Yo lo que quiero es que me cubra, yo qué sé, un halcón, un lo que sea. No. ¿Comprende? Entonces, vemos el portador del ala y no vemos el ala. Entonces ahí hay ya un problema. Porque realmente el ala la ha enviado Dios. Sí que es verdad que alguien está portando el ala, porque Dios lo estableció así. Estableció que las aves portasen alas, ¿sí? Y hay muchos hombres que efectuaremos como ave. Y traeremos un consejo, y traeremos una enseñanza, y traeremos una corrección. Y realmente deberemos asumirla, para que se produzca en nosotros el querer como el hacer. Entonces no es excusa realmente. Por eso Cristo lo interpreta: no quisiste, Jerusalén, no quisiste que los hijos tuyos se dejasen cubrir por una gallina. No quisiste. Por lo tanto, qué pena, ¿no? Qué pena que no quisiste el dejarte cubrir, porque te iba a llevar a una nueva dimensión, ¿no? Y vamos ahora a interpretar qué es estar cubierto por estas alas de la gallina, ¿no? Porque hay un problema en la carne. La carne será la principal enemiga para que yo me deje cubrir por las alas de la gallina. Porque en sí mi carne, aparte de que mi carne dirá: no, quiero pero no puedo, aparte también la carne es, ¿cómo te puedo decir? La carne es experta en ver al humano, experta en ver el error. Nosotros como humanos somos, pero ya le puedo decir, ganaríamos medallas de oro en ver el error ajeno. El nuestro no, el nuestro, porque nosotros somos perfectos. Ojo, cuidado, nosotros somos, ¿cómo le puedo decir? Nosotros somos, no vemos el error nuestro, pero el de los demás, medalla de oro ganamos. Entonces, esto es en la carne. Pero cuando nosotros realmente empezamos a dejar la carne atrás y empezamos a vivir en el espíritu, no veremos el error ajeno, sino que lo que veremos será algo hermoso, que es lo que esa persona aporta, lo que Dios ha soñado con esa persona. Entonces eso es lo que hace la ala de la gallina. La ala de la gallina no es una ala que está en una dimensión de carne. La ala de la gallina está en una dimensión espiritual, porque verá todo lo bueno que hay en ti para poder sacarlo. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la gallinita, cuando nosotros estudiamos a la gallina, vemos que es muy importante la función de las alas de la gallina, o del incubar de la gallina, o la cubierta de la gallina. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? En el aspecto de que, por ejemplo, cuando el cascaroncito, el pollito, rompe el cascarón, su cuerpo está entero formado de cartílagos, todavía no tiene hueso. Esto es como todos los bebés. Cuando un bebé nace, realmente luego se va endureciendo y se crea el hueso, pero principalmente es todo de cartílago. Cuando el polluelo sale del cascaroncito, es netamente todo de cartílago. Y lo último que termina en endurecerse son sus patas, son sus pies, es su caminar. Entonces lo que hace la cobertura de la gallina, el calor de la gallina en los polluelos, es fortalecer los pies. Porque si realmente el polluelo no quiere de estar cubierto por la alas de la mamá, por la alas de la gallina, y se sale, ese patito o pollito tendrá problemas en el caminar. Y esto ya podemos identificar, por lo tanto, que hay miles y miles de personas dentro de la iglesia que no se han dejado cubrir por las alas de la gallina, pues,
porque tienen un sinfín de problemas en los pies, no físicamente hablando, en el caminar. Y los pies es figura de lo que tiene que ser ministrado en mi vida. Cualquier pecado oculto, cualquier problema de carácter, mal carácter, cualquier cuestión íntima, y todo eso las personas no son capaces de corregirlo. No son capaces de corregirlo, pero no porque no puedan. Porque muchas veces la gente dice: Cristian, yo tengo un carácter, pero yo no puedo cambiarlo. No es que no puedas, es que no quieres. Pero principalmente no quieres porque no quieres dejarte cubrir por las alas de la gallina, aquella que fortalecerá tus pies, aquella que todo lo que tiene que ser ministrado en ti lo irá limando, lo irá endureciendo para que tú luego camines solo, para que tú luego no estés detrás o dependiente de alguien, sino que tú luego puedas caminar solo. Fortalece tus pies. Y para esto voy a ya finalizar con una historia, que es la historia de lo que sería Mefiboset, ¿sí? Mefiboset, por ejemplo, era una persona que tuvo problemas en el pie por una mala cobertura, ¿sí? La historia de Mefiboset, yo una vez lo prediqué también dentro de la iglesia. Creo que lo prediqué cuando estuve hablando de la corona, si mal no recuerdo. Y estuve hablando de que Mefiboset era hijo de Jonatán, mejor amigo de David, hermano suyo, ¿no? Hermano porque hicieron un pacto, realmente ellos hicieron un pacto, Jonatán y David, porque se tenían mucha estima. Realmente ambos dijeron: yo voy a pactar y si tú tienes descendencia, yo haré misericordia con tu descendencia, y si la tienes tú, pues yo la haré, ¿no? Entonces hicieron un pacto de que se guardarían misericordia uno de ambos, se protegerían y todo, ¿no? Entonces cuando muere Jonatán, ¿sí? Cuando muere Saúl y Jonatán muere en la guerra y Saúl también se mata, esto llega a oídos de una nodriza. Y la nodriza dice: si ha muerto el rey y ha muerto el hijo del rey, ¿qué me espera a mí? Me van a matar. Porque claro, cuando caía un reinado, lo primero que hacía es que los pueblos enemigos entraban a matar a todo el que pertenecía a ese reinado. Entonces la nodriza dice: madre mía, si yo me quedo aquí, mi cabeza va a rodar. Por lo tanto ella corre, y la nodriza es una persona que amamantaba al bebé, coge al nene y va corriendo, se tropieza la nodriza y se cae encima de los pies del niño. El niño lisiado para siempre de los pies. El niño luego pues es un lisiado, no puede andar luego. Y es Mefiboset, ¿no? Que realmente Mefiboset se convierte en un lisiadito, pero luego vemos que David hace misericordia con Mefiboset, ¿no? Y eso es una enseñanza también muy linda. Pero Mefiboset tenía problemas al andar porque no le había cubierto una madre. ¿Dónde estaba la madre ahí? ¿Dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba la gallina? ¿Dónde estaba la gallinita ahí? La estaba protegiendo una nodriza, ¿sí? Por lo tanto, no vale el hecho de que tú te busques una ala falsa. No vale de que tú te busques a una nodriza o que tú te busques a alguien que hará la función, pero que no es tu madre en sí. No es la iglesia, no es realmente el liderazgo que Dios puso para ti, sino que tú buscarás algo parecido, lo que tú quieras oír y lo que te endulcen las orejas, ¿no? Porque una nodriza simplemente te amamantará y te dará lo que quiera, una niñera al fin y al cabo, pero nunca te podrá corregir porque no es tu madre, nunca te podrá a lo mejor dar una dirección porque no es tu madre. Lo primero que hará una nodriza es amamantarte, cumplir su trabajo. Y ya está, pero no hay detrás una naturaleza de yo cuido a mi hijo y lo corrijo y todo. No habrá un amor, habrá simplemente sí, habrá un cariño, porque finalmente sí, el estar todos los días te dará un cariño al nene y demás, pero no habrá ese amor comparado a una madre. Entonces no podemos comparar una gallina con ¿sabes? El polluelo tiene que estar debajo de la gallina de las alas de la madre, no de la gallina de la madre, debajo de las alas de la madre. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender en este aspecto esta importancia, ¿no? La importancia de poder estar bajo esta cobertura de gallina. Esto fortalecerá nuestros pies. Cristian, ¿cuál es la evidencia de que yo ya he pasado este ala de gallina y de que yo esta cobertura, no esta dimensión de cobertura ya la he pasado? Porque al fin y al cabo vamos a tener que pasar por distintas dimensiones de cobertura. Entonces en este aspecto, Cristian, ¿cómo sé yo que ya he pasado esta dimensión de la cobertura, ¿no? La carne ya ha sido muerta y también veremos de que mis pies están fortalecidos para andar, ¿sí? Obviamente habrá a lo mejor algún tropiezo, algún error,
pero poco a poco también, porque los pies nunca terminarán de fortalecerse, siempre se estarán fortaleciendo, pero no es lo mismo de que estar lisiado de los pies, no es lo mismo tener un problema de pie. Por lo tanto, para la semana que viene vamos a seguir hablando del ala de la gallina, pero vamos a hablar netamente del problema de los pies, ¿sí? He traído a Mefibosé, la semana que viene vamos a hablar mucho más fuertemente de Mefibosé. Haré un resumen de esta pequeña, de todo lo que hemos hablado en esta hora, y yo creo que eso que ha sido una bendición. Y lo vamos a poder seguir desarrollando, ¿sí? También lo he dado muy rápido, lo he dado también con un tono vocal un poco alto, en el aspecto de que tenemos aquí al lado a un grupo musical ensayando, y por lo tanto suena un poquito fuerte. Por lo tanto sí que es verdad que a lo mejor también notarán ahí en casa los tambores, sobre todo la percusión, que es lo que más se oye. Tocan bien al fin y al cabo. Entonces yo creo que le da efecto también a la enseñanza, ¿no? Le da ahí situación. Entonces, para la semana que viene voy a seguir hablando de esto, y yo creo que va a ser de bendición, y espero que le haya bendecido esta palabra, ¿no? Me gustaría seguir desarrollando muchísimo más, pero quiero ya darlo neto, la gallina, ya para la siguiente semana, ¿sí? Vamos a hablar muchísimo de lo que es la gallina, ¿eh? Explicaré muchas funciones, explicaré lo que hace la gallina, la alimentación de la gallina. Por lo tanto, va a ser muy importante, ¿no? Cómo la gallina alimenta a sus polluelitos. Entonces, todo eso vamos a ir hablándolo, pero para la semana que viene, ¿sí? Por lo tanto, les cito para la semana que viene. Sé que me están oyendo también varios hermanos, por lo tanto también voy a saludar ahora cuando terminemos. Pero también a aquellos hermanos que me están oyendo, sobre todo de mi congregación, decirles de que voy a ir invitando a los hermanos para que puedan venir conmigo. Ya saben aquellos que me han oído la dirección que voy a estar siguiendo en cada programa, que serán las salas, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de las salas y de las dimensiones de cobertura. Por lo tanto, prepárese para la invitación para todos los hermanos ahí que me estén oyendo, porque le puede caer en cualquier momento. ¿Sí? Y va a estar obligatoriamente invitado. Nada. Yo lanzo la invitación y ya voy a ir trayendo aquí a los hermanos, porque me apetece mucho que puedan también compartir conmigo una mesa y puedan desarrollarse, ¿sí? Porque realmente están gordos espiritualmente y tienen muchísimo por dar, ¿sí? Entonces prepárese porque van a ir cayendo las invitaciones. Nada, pero realmente yo creo que va a ser de bendición. Por lo tanto, prepárese, ya sabe la dirección que voy a seguir para los hermanos que me estén oyendo, ¿sí? Perfecto, pues yo quiero dejar esta enseñanza aquí. Amén. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Dejo esto establecido en su vida. Lo bendigo. Y la semana que viene lo seguiremos desarrollando, ¿sí? Quiero saludar a los pastores Juan Carlos y Ana María, sí, que sé que a lo mejor estarán trabajando y no me habrán podido oír. De todas maneras, si me están oyendo a través de YouTube, que esto también está siendo grabado, yo les bendigo también. Les bendigo y les abrazo y les mando un saludo. Pero también quiero saludar a dos hermanas que se han puesto en contacto conmigo vía WhatsApp. Quiero saludar a Carlita, bendiciones, Dios la bendiga. Le doy un fuerte abrazo, ya siempre fiel oyendo cada programa. Es una bendición poder al menos leerla, Carlita. Y nada, le deseo bendiciones, también un abrazo. Estamos orando mucho por ti. Y nada, decirte que siempre estás presente en cada oración, cada pensamiento, y que Dios te bendiga, Carla, a ti, a toda tu familia. Y quiero saludar también a Felipe, también a Luis, que supongo que también me estará oyendo. Quiero saludarle a este matrimonio lindísimo, amén. Compañero de milicias mío, compañeros de batalla, siempre están ahí acompañándome, cubriéndome ahí la retaguardia. Son lindos hermanos, yo los quiero bendecir, les doy un fuerte abrazo. Saben que les amo mucho en el Señor, y muchísimas gracias por también estar fieles ahí cada lunes ahí, oyendo ahí, poniendo la oreja, oyendo ahí a todas mis enseñanzas, aunque sean algunas veces como clavos, pero ahí están ahí ellos siempre fieles. Entonces les amo mucho y les doy un fuerte abrazo. Y quiero saludar, a lo mejor me dejo a alguien, no lo sé, pero quiero saludar a todo aquel que me haya oído para el día de hoy. Por lo tanto, nada, decirles eso, ¿sí? Voy a dar todo lo que serían las reuniones y demás, porque creo que es importante. Nosotros tenemos los días miércoles y viernes reuniones de enseñanza. 20:30 tenemos reuniones de enseñanza tanto miércoles como viernes, ¿sí? Les invitamos a que pueda participar. Nosotros nos ubicamos en calle Irlanda número 13, puerta 3.
Vamos a estar ahí siempre dando una enseñanza y le queremos invitar, ¿no? También los días martes a partir de las 9 tenemos estudio bíblico con nuestra pastora Ana María, para que usted también, si quiere participar, se está dando en casas, por lo tanto si usted quiere participar se pueda poner en contacto a través de las redes sociales, ahí estamos dando los números y todo, ¿sí? Y el domingo lo tenemos el culto general a lo que sería las 11 de la mañana, ¿sí? 11 a.m., 11 de la mañana, tenemos los cultos generales para que también nos pueda visitar. Calle Irlanda, número 13, puerta 3, ¿sí? Los esperamos. Les cito para mañana que también va a haber un programa de radio de nuestro pastor Juan Carlos, amén, una bendición, su programa Viviendo en Pacto, lo cito para mañana para que lo pueda oír, ¿sí? Y nada, yo creo que ya estaría todo. Si no me dejo un anuncio atrás, amén, yo creo que no. Por lo tanto, yo le bendigo en el nombre de Jesús. Le cito para la semana que viene, no se pierda, porque vamos a estar de ala en ala, sí, vamos a estar volando. Bueno, pues nada, lo bendigo, le doy un abrazo en el nombre de Jesús. Me despido. Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.